Muy bienvenidos hermanos y amigos a nuestra última lección de Héroes del Reino. Nuestra última lección nos hablará de un final triunfal. El autor del libro de los Hebreos le escribió a cristianos que estaban desalentados, que necesitaban aliento. Pasó todo el capítulo 11 de Hebreos hablando sobre los héroes del reino que aprendieron a vivir por la fe y lo que eso produjo en sus vidas y en su influencia y en su recompensa eterna. ¿Por qué pasamos este tiempo estudiando y aprendiendo de estos héroes? No porque eran perfectos, sino porque eran personas imperfectas y que aún así llegaron a ser héroes del reino. Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 3. Él quiere aplicar el principio de vivir por la fe a su audiencia del Nuevo Testamento, basado en los logros de los santos del Antiguo Testamento. Y adivinen qué, usted y yo somos partes de esa audiencia del Nuevo Testamento. Así que en Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. En la tradición afroamericana, cuando el predicador quiere conocer las opiniones de los que están escuchando el mensaje, él dice: ¿hay algún testigo? ¿Is there a witness? ¿Hay alguien que quiere dar su testimonio sobre esta verdad que estoy comunicando? El autor de los Hebreos dice: tengo un testigo. De hecho, tengo todo un capítulo de testigos que pueden dar testimonio que vivir por la fe sí funciona. Dice, estos testigos a nuestro alrededor. Existe otra dimensión de aquellos que se han ido antes que nosotros, cuyo trabajo es estar en las gradas, alentándonos, apoyándonos, afirmándonos que podemos terminar bien nuestra carrera. En esa dimensión, ellos dan testimonio de que en esta dimensión donde tú y yo vivimos, trabajamos, nos divertimos, criamos familias, ellos dan testimonio de que podemos terminar como vencedores y no como víctimas. En las peleas de boxeo, antes de que comience la pelea, traen a los campeones anteriores. Los ponen en el cuadrilátero y dejan que se den la mano con los boxeadores. El punto es hacerles saber: he estado aquí antes, he estado en esta lucha antes y puedo ganar. No importa qué lucha desalentadora y desafiante se encuentre en este momento. Otros han peleado y han salido ganadores. Los testigos quieren dar testimonio de que ustedes también, junto conmigo, podemos ganar. Así que quiere que nos enfoquemos en quienes han sido antes y han sido aprobados, porque eso puede ser una verdad para usted sin importar dónde comiencen. Pero dice, eso es lo que deben hacer. Después de aprender del capítulo 11, él dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, liberémonos de todo peso y del pecado. El peso no necesariamente es un pecado. Solo es algo que los frena o los contiene. Cuando un corredor llega a la pista para correr, se quita su ropa de calentamiento porque no quiere que lo frene o los detenga, ¿verdad?, de seguir
corriendo. Los nadadores incluso se cortan el vello, se depilan el pecho para que no haya nada que los frene o los detenga en la piscina. Es decir, hay algo que los limita para seguir adelante. ¿Se han vuelto cristianos pasivos? ¿Se han vuelto inactivos? Él dice, no, levántense y pónganse en marcha de nuevo. Puede ser que los hayan noqueado, les hubieran dado un golpe, pero dice, levántense. Es por eso que tienen una nube de testigos en esta dimensión, o deben tenerla en la iglesia local, que los levanten cuando se caen, que los fortalecen cuando están débiles, para que no tiren la toalla, sino que siguen adelante por la fe. Dice, liberémonos de todo peso, y luego dice, del pecado que nos asedia. Él no habla de pecado en general, él habla del pecado. El gran pecado en el libro de los Hebreos es el pecado de la incredulidad, porque los demás pecados amenan de nuestra falta de confianza en Dios. Creer lo suficiente en Dios para actuar como si Él dijera la verdad. Él dice, dejen a un lado la incredulidad y comiencen a vivir por la fe, creyendo que Dios dice la verdad y lo que sea que diga. Incluso cuando va en contra de lo que piensan, cómo se sienten o en la cultura en la que viven. Él dice, liberémonos de todo. Había un estudiante universitario que tomó toda su ropa sucia, la puso en una sábana, ató la sábana y la puso en la lavadora. Es obvio que toda la ropa sucia salió sucia de nuevo porque la había envuelto en la sábana y la ató, y eso afectó la capacidad de lavar las demás cosas sucias que él puso en la lavadora. Bien, cuando tienen incredulidad, cuando no confían en Dios, el actuar como si Él dijera la verdad afecta todo lo demás. Y las demás cosas de las que tratan de ocuparse, librarse, no las pueden limpiar porque las envolvieron en incredulidad, el rechazo a confiar en Dios. Así que Él dice, enfóquense en el capítulo 11. Los demás han estado donde ustedes tratan de ir y tuvieron éxito. Enfóquense en ustedes mismos. Libérense de esas cosas, esos sistemas, incluso de ciertas personas que los están frenando o deteniendo, y comiencen a vivir por la fe y no por el pecado de la incredulidad. Pero luego llega a la cúspide. Dice, fijemos la mirada en Jesús. Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Miren a los ganadores, mírense a ustedes mismos, pero enfóquense en Jesús. Él es el autor y consumador. Él es el alfa y la omega. Esto significa todo lo que está en el medio. Dice, aprovechemos a Jesús, fijemos la mirada en Él, porque el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la perfeccionará. Incluso si hay debilidades, incluso si hay fallas, incluso si hay cosas de las que se arrepienten, si fijamos nuestra mirada en Jesús, porque el diablo no quiere que miremos a Jesús. Si fijamos nuestra mirada en Jesús, Él nos sacará de donde estamos y nos permitirá obtener nuestra propia estatua en su museo de héroes del reino. Él dice, fijemos la mirada en Jesús.
No podemos ignorar la realidad del dolor, de los problemas, de las dificultades, de los desafíos, pero dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nos ayudará a cruzar la meta final. Continúa diciendo que quiere que entendamos la perspectiva de Jesús. Hebreos 12:2 dice, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz. Cuando Jesús caminó la vía dolorosa, la calle del sufrimiento que Jesús tomó en su camino a la cruz por nosotros, ¿cómo pudo hacer esto? En realidad, en su humanidad, Él no quería sufrir así por los pecados del mundo. En Mateo capítulo 26, verso 39 dice, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Él estaba cansado porque era una tarea abrumadora a la que Dios le había llamado. Pero dice, por el gozo que le esperaba, el viernes iba a ser un día muy malo, el domingo iba a ser un día maravilloso. Así que Jesús soportó la cruz mirando hacia el domingo, aunque no podía saltarse el viernes. Sé que no podemos saltar el lugar donde estamos. Quizás estamos llorando ahí donde estamos. Sé que quizás estamos decepcionados en donde estamos. Sé que quizás somos infelices donde estamos, pero por el gozo que le esperaba, quiero que vean más allá de donde estamos y le agradezcamos a Dios por el lugar a donde Él nos va a llevar. Quiero que le agradezcamos por cómo tomará el desastre y lo convertirá en un milagro. Quiero que le agradezcamos porque cómo tomará esos amargos y ácidos limones y los convertirá en una deliciosa limonada. Quiero que le agradezcamos por darle en el clavo. Quiero que le agradezcamos porque lo que hará a pesar del cansancio, del lugar en donde estamos. Y concluye diciendo en Hebreos capítulo 12, versículo 3, por lo tanto, consideren aquel, todavía los quiere en este enfoque en Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Dice, quiero que sigan enfocándose en Jesús, y eso evitará que renunciemos y nos demos por vencidos. Dice, no quiero que se desanimen. Regresemos al tema del desaliento de Hebreos, y todos lo tenemos por muchas razones. Había una niña que por su cumpleaños su padre le regaló un rompecabezas de 500 piezas y se frustró después de tratar de solucionarlo y armarlo durante varias horas. Se estaba desanimando. Quiero decir que quería renunciar a seguir armando el rompecabezas. Ella dijo, papá, este rompecabezas tiene muchas piezas. Fue allí cuando el padre le mostró la imagen que aparecía enfrente de la caja del rompecabezas. Era una imagen de Jesús. Él le dijo, quiero que trabajes en el rompecabezas, pero quiero que fijes la mirada en la imagen. Y mientras ella miraba la imagen, las piezas comenzaron a juntarse. Lo que la frustraba y la desanimaba ahora había sido sustituido por que su enfoque estaba en la imagen, lo que le permitió poder armar ese hermoso rompecabezas. Sé que en este momento la vida puede ser un rompecabezas. Puede estar desarticulada, desconectada, las hendiduras e intrusiones y todo eso simplemente no están encajando. ¿Puedo desafiarlos con algo?
Fijen su mirada en Jesús, porque si nos enfocamos en Él nos permitirá hacerle frente al rompecabezas de la vida. Hermanos, hemos llegado a la conclusión de esta serie de Héroes del Reino. Recordemos que Dios tiene un museo y quiere tener tu estatua en Él. Él quiere tener tu fe en Él. Quiere tener tu retrato en Él, porque decidieron no solo existir, sino que hemos decidido ser héroes del reino, porque queremos nuestra propia estatua de su fidelidad con Dios en ese museo. Que Dios los bendiga cuando comience donde están. Levántense, sigan adelante, porque creo que comienzan a ver su victoria. Que Dios los bendiga y esperemos que esta serie haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos el domingo en la iglesia. Muchas bendiciones.